Algunos productos fracasan porque nadie los quiere. Pero estos funcionaron. Es solo que algunos funcionaron tan bien que casi quebraron las industrias que los crearon. Otros simplemente se toparon con la incómoda verdad de que la gente no siempre quiere que le resuelvan sus problemas. Soy de List 25 y estos son 25 productos que fueron descontinuados por resolver el problema. En cada casa hay un recipiente de Tupperware que es más viejo que tú. Todavía sella perfectamente. Nunca se ha agrietado y definitivamente va a durar más que la alacena donde está guardado. Eso es exactamente lo que mató a la empresa. Tupperware fabricó recipientes tan bien que los clientes simplemente nunca necesitaban comprar más. Una familia que invirtió en un juego en 1987 todavía tenía ese juego en 2005. Y en 2015 y después también. El producto funcionó tan bien que se eliminó permanentemente de la lista de compras. En septiembre de 2024, Tupperware se declaró en bancarrota. Sin embargo, los recipientes siguen estando bien. ¿Cómo vendes comida más saludable a personas que visitan una cadena de hamburguesas porque ese día no les preocupa comer sano? Burger King creía firmemente que la respuesta llegó en 2013 con algo llamado Satis Freeze, una papa frita rediseñada que usaba un empanizado menos poroso para absorber menos aceite durante la cocción. El resultado fue una papa frita con 40% menos grasa y aproximadamente 30% menos calorías que las papas de McDonald's. Básicamente seguías comiendo papas fritas, solo que con un poco menos de remordimiento después. Pero nadie quería comprarlas. Los clientes dispuestos a gastar más dinero en comida más saludable ni siquiera llegaban a Burger King, mientras que los clientes habituales de Burger King preferían las papas normales que sabían cómo se supone que deben saber las papas. Las Satis Freeze desaparecieron de la mayoría de los locales en menos de un año. Sega descontinuó la Dreamcast en marzo de 2001 y se retiró del hardware de forma permanente. Lo más triste era que la industria de los videojuegos no tenía idea de que ya estaba viendo su propio futuro. La Dreamcast tenía funciones de juego en línea integradas desde el primer día, gráficos idénticos a los de arcade y un módem en cada caja, en una época en la que los competidores todavía estaban decidiendo si el Internet iba a importar o no. Estaba por delante de todo lo demás en el mercado. Y tampoco tuvo ninguna oportunidad. Sega ya estaba perdiendo dinero por años de fracasos costosos antes de que Dreamcast saliera al mercado. Electronic Arts se negó a apoyar la plataforma y luego Sony reveló el PlayStation 2. La expectación fue tan fuerte que los consumidores prefirieron esperar y una consola sin clientes no puede sobrevivir lo suficiente para demostrar que valía la pena. En 1927, la compañía farmacéutica Lambert ya había convencido a millones de estadounidenses de que su aliento era una emergencia social. La halitosis, un término que más o menos explotaron con fines de mercadotecnia, estaba destruyendo amistades, terminando romances y costándole empleos a la gente. El siguiente paso lógico, aparentemente, fueron los cigarrillos. Los cigarrillos Listerine estaban impregnados con los mismos aceites esenciales que el enjuague bucal y se promocionaban como un cigarro medicinal que combatía el mal aliento desde la raíz. A los consumidores no les gustó. Nadie quería que sus hábitos recreativos parecieran una visita al doctor, y esas dos cosas simplemente no podían coexistir en la mente al mismo tiempo. A principios de los años 2000, el Qualis era la leyenda india que se negaba a morir. Las compañías de taxis los usaban sin parar. Los operadores comerciales los maltrataban a diario. Las familias los sobrecargaban constantemente. Nada de eso parecía importar. El Qualis simplemente seguía funcionando, a veces durante cientos de miles de millas, sin ninguna factura importante de reparación. La gente confiaba tanto en el vehículo que no quería comprar uno nuevo, y eso se volvió problemático. El Qualis se había vuelto tan asociado a las flotas de taxis y al transporte práctico que a la empresa ya no le gustaba lo que eso decía sobre la marca. Toyota también quería compradores aspiracionales. Las familias de clase media veían sus vehículos como símbolos de estatus, no como herramientas de trabajo indestructibles. Así que en 2005, justo en el apogeo de la popularidad del Qualis, Toyota lo eliminó y lo reemplazó con el Innova. Cuando un dueño de bote te dice, sin ironía, que su motor es más viejo que su matrimonio y le ha dado menos problemas, normalmente tiene un Mercury Marine 120XR de 2 tiempos. Fueron hechos para ser simples, ligeros, confiables y reparables en la entrada de tu casa con solo unas cuantas herramientas básicas. Lamentablemente, para 2005 se había vuelto demasiado limpio para sobrevivir a la era que le siguió.
El endurecimiento de las regulaciones de emisiones hizo que los motores de 2 tiempos fueran prácticamente ilegales para la nueva producción, y Mercury reemplazó el 120XR por modelos de 4 tiempos que eran más pesados, más complejos y mucho menos amigables para quienes preferían hacer sus propias reparaciones. Así que el motor que sobrevivió a lanchas, matrimonios y décadas de aguas difíciles terminó siendo retirado por la legislación. Tommy Carmichael construyó una de las herramientas de casino más devastadoras del mundo por $2.50. La varita de luz era solo una batería de cámara y una bombilla miniatura. Al introducirla en una máquina tragamonedas, cegaba el sensor que contaba las monedas que salían del dispensador, así que la máquina terminaba perdiendo la cuenta de lo que estaba pagando. Ponías $100, pedías que te devolvieran tu dinero y simplemente te quedabas ahí parado mientras el dispensador se vaciaba a tus pies. Generaba miles de dólares al día. De hecho, el experto en juegos de azar, Jason England, estimó después que los daños totales ascendieron a decenas de millones, y los casinos nunca lo vieron venir porque no parecía nada en absoluto. Con el tiempo, la industria se puso al día, rediseñó sus máquinas e hizo que la varita de luz quedara obsoleta. Carmichael fue arrestado, perdió su casa, perdió su auto y terminó de regreso en Tulsa. Conseguir tinta para tu impresora en casa requería mucho más esfuerzo hace unos 20 años. Por eso es que este realmente me molesta. Una demanda de 2005 alegaba que la tecnología Smart Chip inteligente de HP estaba haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Estaba monitoreando los niveles de tinta, lo cual es comprensible, pero también estaba haciendo una cuenta regresiva hasta una fecha de vencimiento fija que no tenía nada que ver con la cantidad de tinta restante. Cuando llegaba esa fecha, el cartucho se apagaba solo. Llena o vacía no importaba. La empresa que fabricó las impresoras más populares del mundo aparentemente decidió que un cartucho funcionando exactamente como debía era malo para el negocio. Siguieron 3 demandas colectivas consolidadas, representando a 13 millones de clientes. En 2014, un juez federal aprobó un acuerdo de $5 millones. Cada cliente afectado recibió un cupón con un valor entre $2 y $6. Los abogados cobraron 1.35 millones. La vieja película de acetato se encogía, se volvía quebradiza, empezaba a oler a vinagre. Sí, eso es algo real, llamado síndrome del vinagre. Síndrome, y simplemente se destruye lentamente con el tiempo. Así que Kodak hizo lo que Kodak sabe hacer y encontró una solución ingenieril para salir de la situación. En 1960 introdujeron Star, una base de película de poliéster que no se encoge ni se vuelve quebradiza. Ni siquiera puedes romperla con las manos. Los archivistas la adoraron y casi todos los fotógrafos confiaban plenamente en ella. Era casi perfecta. La cosa es que cuando una película normal se atasca en una cámara, se rompe y pierdes la toma, pero la cámara sobrevive. Star no se rompe. Así que cuando se atascó, en vez de que la película se diera, simplemente destruyó la cámara desde adentro hacia afuera. Engranajes, mecanismos, todo desapareció. Kodak construyó algo tan resistente que era prácticamente un arma. Así que decidieron dejarlo fuera de las cámaras para consumidores y dejar que diera lo mejor de sí en archivos y aviones, donde todavía sigue funcionando hoy en día. En 2014, Sears describió a Craftsman como la marca número 1 de herramientas de mecánico en Estados Unidos. Lo que no mencionaron fue que, para ese momento, ya llevaban 2 años reemplazando la versión estadounidense de esa marca con herramientas importadas más baratas que llevaban exactamente el mismo logo y el mismo empaque rojo. La garantía de por vida de Craftsman era la base de todo el modelo de negocio. Comprabas una matraca una vez y si alguna vez fallaba por cualquier razón, Sears te la reemplazaba en el momento. Pero una herramienta lo suficientemente buena para durar toda la vida es una herramienta que solo vendes una vez. Y una garantía lo suficientemente honesta como para cumplirla para siempre es una garantía que eventualmente se vuelve muy cara de mantener. Sears descontinuó las líneas profesionales fabricadas en Estados Unidos en 2012 y vendió toda la marca a Stanley Black & Decker en 2017 antes de declararse en bancarrota al año siguiente. Las máquinas Dependable Care de Maytag de los años 80 y 90 estaban construidas como equipos industriales disfrazados de electrodomésticos para el hogar. Engranes de metal, temporizadores mecánicos. La gente las mantenía funcionando durante 25 o incluso 30 años con reparaciones básicas y el reemplazo ocasional de la banda. Luego, Maytag cambió la fórmula.
A partir de finales de los años 90, la empresa lanzó la línea Neptune y de repente las máquinas dependían de tarjetas de control electrónicas, sensores digitales y componentes exclusivos que envejecían mucho peor que los antiguos sistemas mecánicos. Una vez que esas tarjetas fallaban, los propietarios se enfrentaban a un segundo problema. Los fabricantes dejaron de producir repuestos lo suficientemente rápido y máquinas perfectamente funcionales se volvieron imposibles de reparar. Así que la lavadora más nueva terminó siendo más inteligente, más cara y menos confiable que las viejas que están en el sótano de tus padres. El EV1 de General Motors de 1996 en realidad funcionaba. Funcionaba completamente con electricidad en una época en la que la mayoría de los grandes fabricantes de automóviles todavía trataban los vehículos eléctricos como proyectos de feria de ciencias. Pero General Motors nunca se comprometió realmente con él. El auto solo se rentó en cantidades limitadas, nunca se vendió ampliamente. Y una vez que esos arrendamientos expiraron, General Motors recuperó la mayoría de los vehículos y los aplastó. Esa decisión dio inicio a una de las teorías de conspiración automotriz más famosas de la historia. Muchos fanáticos del EV1 se convencieron de que la industria petrolera y los principales fabricantes de automóviles mataron deliberadamente los autos eléctricos antes de que pudieran volverse populares. Si esa teoría es válida o no, todavía se debate, pero el rechazo fue tan grande que eventualmente inspiró el documental ¿Quién mató al auto eléctrico? Si las teorías de conspiración son lo tuyo, el EV1 no se compara con lo que sucedió en Ginebra la víspera de Navidad de 1924. Esa noche, los fabricantes de focos más poderosos del mundo se sentaron juntos. General Electric, Osram, Philips y varios más, y acordaron diseñar sus propios productos para que fallaran más rápido. Las primeras bombillas incandescentes ya duraban alrededor de 2500 horas. La tecnología existía para llevar eso aún más lejos. La solución del cartel fue establecer un límite estricto de 1000 horas y multar a cualquier miembro cuyas bombillas duraran más que eso. El cartel de Phoebus controlaba efectivamente todo el mercado global de focos y pasó las siguientes 2 décadas asegurándose de que el problema que su industria ya había resuelto permaneciera, de hecho, sin resolverse. El cartel colapsó durante la Segunda Guerra Mundial cuando mantener asociaciones comerciales internacionales se volvió imposible. Sin embargo, el estándar de 1000 horas no colapsó junto con él. Se convirtió en la norma de la industria y permaneció así hasta que la tecnología LED finalmente hizo que todo el debate fuera irrelevante. Sinavia no fue descontinuado tanto como fue dejado de lado por ser demasiado agresivo. La empresa incrustó códigos inaudibles directamente en la pista de audio de una película tan profundamente que sobrevivían a ser grabados con un micrófono en un cine, comprimidos en un archivo pirata y copiados entre formatos sin perder su señal. Para la industria cinematográfica, esto era como una marca de agua que no se podía eliminar. Casi todos los reproductores de Blu-ray fabricados después de 2012 estaban obligados a incluirlo. Y cuando esos reproductores detectaban una copia no autorizada, respondían silenciando el audio o deteniendo la reproducción. Sin embargo, Sinavia no siempre podía distinguir entre una copia pirata y una legítima con un problema de compatibilidad. Y esa frustración llevó a suficientes personas a usar software que no cumplía con eso, como VLC, que los fabricantes empezaron a minimizar la integración de Sinavia en sus aplicaciones secundarias de medios. El Concorde podía cruzar el Atlántico en 3 horas y media. Los pasajeros que volaban de Londres o París a Nueva York recorrían la misma distancia que un vuelo estándar en aproximadamente la mitad del tiempo, a el doble de la velocidad del sonido. Pero su consumo de combustible era una locura. El Concorde fue diseñado antes de la crisis del petróleo de los años 70 y consumía combustible como solo algo que viaja a Mach 2 puede hacerlo. Llevaba 100 pasajeros y consumía el mismo combustible que un Boeing 747 que transportaba 400, mientras que el 747 podía volar el doble de distancia. Las cuentas nunca cuadraron realmente, y Air France y British Airways ya estaban planeando retirarlo antes de que el accidente en París en el año 2000 zanjara el asunto. ¿Se retiró en 2003? Dato extra, mi aeropuerto local, el Aeropuerto Internacional de Tampa, tiene un Concorde en su logotipo. No importa cómo lo veas, el Metaportal era el mejor dispositivo de videollamadas en el mercado de consumo en 2019. Su cámara gran angular hacía paneos, acercamientos y seguía automáticamente a quien se moviera por la habitación, manteniendo a todos en el encuadre sin que nadie tuviera que preocuparse por eso.
El problema no era el hardware, era el logotipo en la parte frontal. Pedirles a los consumidores que voluntariamente pusieran una cámara propiedad de Facebook en sus casas resultó ser mucho más difícil de lo que Meta había anticipado, especialmente en una época en la que la relación de la empresa con la confianza del público ya estaba bajo una fuerte presión. El mercado de pantallas inteligentes también estaba dominado por Amazon y Google, lo que dejaba muy poco espacio para un tercer competidor con tanta carga negativa. Un silenciador es el objeto que está atornillado en la parte inferior de tu auto y que reduce el ruido y canaliza los gases de escape lejos del habitáculo. En las décadas de 1970 y 1980 estaban hechos de acero dulce, así que se oxidaban cada 2 o 3 años sin falta. Luego, alguien empezó a fabricarlos con acero inoxidable de grado 409 y los silenciadores comenzaron a durar más que los vehículos a los que se les instalaban. La mayoría de las empresas que los fabricaban discretamente cambiaron a frenos y suspensión para sobrevivir. Todavía estamos esperando que alguien lo haga con las pantallas de los teléfonos. Algunos productos terminaron en esta lista por resolver un problema demasiado bien. Es decir, demasiado bien, exageradamente bien. En 2016, una startup de Silicon Valley recaudó $100 millones para hacer jugo. El juicero era una máquina de $500 conectada a Wi-Fi, una prensa que escaneaba sobres exclusivos de fruta picada, los verificaba en una base de datos en línea para comprobar su frescura y luego los exprimía, con 4 toneladas de fuerza aplicadas con precisión. Parece mucho trabajo para un vaso de jugo. La máquina resolvió el problema de exprimir jugo de manera tan completa y tan costosa que accidentalmente demostró que no se necesitaba ninguna máquina en primer lugar. En 2013, Apple invirtió más de $1.000 millones en hacer del zafiro la característica principal del iPhone 6. El zafiro es uno de los materiales naturales más duros de la Tierra, casi imposible de rayar, y ya se ha utilizado durante años en las carátulas de relojes de lujo. En la pantalla de un teléfono habría sido revolucionario. Apple contrató a una empresa de New Hampshire llamada Hetty Advanced Technologies para construir la fábrica de zafiro más grande del mundo, más que duplicando de la noche a la mañana la capacidad de producción de zafiro existente en todo el planeta. Cada cristal de zafiro tardaba casi un mes en crecer, sin forma de monitorear si se estaba formando correctamente, hasta que se abría el horno al final del proceso. Como te puedes imaginar, Hetty Advanced Technologies se declaró en bancarrota en octubre de 2014 y el iPhone 6 fue presentado al mundo con una pantalla de vidrio. Algunos productos están tan bien diseñados que terminan rompiendo otra cosa. Los analgésicos antiinflamatorios tradicionales eran efectivos, pero notoriamente dañinos para el revestimiento del estómago. Y para los pacientes con artritis a largo plazo, ese sacrificio era realmente debilitante. Vioxx atacaba el dolor y la inflamación con tanta precisión que los pacientes finalmente podían tomarlo sin el daño gastrointestinal que había hecho que su predecesor fuera tan difícil de soportar. Lo que nadie sabía aún era que la misma precisión que hacía que Vioxx fuera tan benigno para el estómago estaba sometiendo al corazón a una fuerte carga. Para cuando un ensayo a largo plazo confirmó el riesgo cardiovascular en 2004, se estima que 100.000 estadounidenses ya habían pagado el precio. Griswold y sus contemporáneos solían someter cada sartén a un proceso de pulido y esmerilado laborioso de 3 etapas después de la fundición, eliminando la textura áspera que dejaban los moldes de arena. La gente las pasaba de generación en generación porque no tenían absolutamente nada de malo. Luego llegó el teflón. Los recubrimientos antiadherentes eran más baratos de producir que el mecanizado de precisión, y los fabricantes eliminaron el paso de pulido para mantenerse competitivos en precio. La ironía es que los sartenes de teflón normalmente duran de 2 a 5 años antes de que el recubrimiento empiece a despegarse, mientras que un sartén de hierro fundido bien hecho de 1920 todavía está en la cocina de alguien funcionando perfectamente. Si no tienes idea de lo que hace Singer, solo pregúntale a tu abuela. Singer presentó la 221 en la Feria Mundial de Chicago de 1933 y la siguió fabricando hasta 1964. 31 años con la misma máquina. Porque no había nada que necesitara cambiarse. Esas viejas máquinas de coser hacían un tipo de puntada que las máquinas modernas computarizadas, algunas que cuestan varios miles de dólares, todavía tienen dificultades para igualar. Lo que la mató fue el costo de hacerla bien.
Las piezas metálicas de precisión para máquinas son caras, y para los años 60, Singer veía un mercado que necesitaba que su equipo fuera más ligero, más barato y más moderno. Hoy en día, la mayoría de ellas duran una década antes de que falle algo que no se puede arreglar. En 1969, Seiko puso un movimiento de cuarzo dentro de una caja de reloj y comenzó una masacre. Los suizos pasaron siglos construyendo una industria basada en la precisión mecánica. El cuarzo llegó y nos dio relojes de pila que eran más baratos, más precisos y casi no necesitaban mantenimiento. A principios de los años 80, cientos de empresas suizas habían colapsado y economías regionales enteras construidas alrededor de este oficio estaban en caída libre. Lo que salvó a la industria fue un reloj de plástico en 12 colores. Nicolás Hayek observó dos empresas suizas en quiebra que los bancos querían liquidar y replanteó toda la propuesta. El Swatch no competía en precisión, competía por su personalidad y era accesible, audaz, y la gente lo compraba porque les gustaba cómo se veía. Los relojes mecánicos no sobrevivieron por ser mejores, sobrevivieron porque se convirtieron en reliquias familiares. Y la mayoría de nosotros solo usamos uno ahora porque alguien a quien amábamos los llevaba antes que nosotros. Antes existía toda una profesión dedicada a reparar televisores. Un televisor que perdía la imagen recibía a un técnico, un diagnóstico y un pedido de refacciones. Sony fabricaba sus televisores Trinitron con suficiente lógica interna para que una persona capacitada pudiera rastrear el problema desde el síntoma hasta la falla o el componente y tener el aparato funcionando de nuevo en una semana. Esos talleres de reparación ya casi han desaparecido. Sony descontinuó el Trinitron en el año 2008 y la economía de reparación que había sostenido durante décadas ya no tenía a dónde ir. El conocimiento de cómo resucitar una pantalla moribunda se fue y lo que se llevó consigo, sin que nadie realmente decidiera dejarlo ir, fue la idea de que algo roto valía la pena salvarlo. Durante la mayor parte del siglo XX, tú no eras dueño de tu teléfono. E.T. lo era. Cada aparato telefónico en un hogar estadounidense era propiedad del sistema Bell. Western Electric los fabricaba, los técnicos de Bell los mantenían. Y como toda la operación funcionaba a base de visitas de servicio y cuotas de alquiler, había una lógica financiera adecuada detrás de fabricar un teléfono que pudiera sobrevivir décadas de uso diario. Luego, el 8 de enero de 1982, el Departamento de Justicia puso fin a una demanda antimonopolio de 8 años obligando a AT&T a dividirse en 7 compañías regionales. 2 años después se concretó y los consumidores de repente podían comprar sus teléfonos a quien los estuviera vendiendo. Los precios bajaron, los plásticos se hicieron más delgados y la durabilidad desapareció. En el momento en que AT&T dejó de ser responsable de ese teléfono, 30 años de lógica de ingeniería se fueron con él. Y eso es todo por hoy. ¿Qué producto crees que merecía un mejor final? Házmelo saber en los comentarios. Ahora, si por alguna razón tienes ganas de arruinar tu apetito, mira nuestro siguiente video. 25 productos obtenidos del cuerpo humano. Desde joyería hasta relojes e incluso un poco de queso extraño, quizá quieras ir a ver ese video. El enlace debería aparecer justo por aquí. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte activando la campanita de notificaciones. Como siempre, soy Mike Estrin. Nos vemos la próxima vez.